Hola a todos y todas, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy os voy a hablar de mis últimas lecturas y de qué me han parecido. Tengo que confesar que no he leído tanto, sobre todo en las últimas semanas, como me gustaría, porque he estado trabajando en una cosa muy chula que voy a poder contar dentro de poco. Y he estado trabajando, en resumen, he leído mi propio libro 800 veces y cuando acababa después de todo el día releyendo mi libro una y otra vez, pues sinceramente no tenía ganas de leer ni una sola palabra más, así que las últimas semanas prácticamente no he leído nada. Y estoy segura de que muchas personas se sentirán identificadas, sobre todo porque sé que hay muchísima gente que ha estado liada con exámenes últimamente. Y tanto si sois estudiantes como si no os va a interesar el patrocinador del vídeo de hoy. Se trata de Wondershare y Drawmax, un software que os va a permitir trabajar con diagramas y con mapas mentales súper completos con un montón de plantillas. En la nueva versión de Drawmax podrás compartir el trabajo que estás haciendo para que otro compañero trabaje con él. En la cajita de información te dejo los links para descargarlo gratis. Y dicho esto, vamos a empezar con el repaso de los libros. Como siempre, voy a dividir el vídeo en distintos géneros para que si os interesa un género en concreto os podáis centrar en ver el que más os gusta. Vamos a empezar con los libros de fantasía y el primer libro que he leído es Una educación mortal, pero ya he hablado bastante de este libro. De hecho, hay varios libros dentro de este recopilatorio de los que ya he hablado de forma más extensiva en mi vídeo de favoritos, así que por si no los conocéis voy a intentar resumirlos en una frase para no ser más pesada, y si os interesa saber un poquito más sobre ellos podéis ir a este vídeo y verlo ya completo. El resumen en una frase de este libro de aquí sería que trata sobre un grupo de adolescentes con poderes a los que han mandado a estar encerrados durante varios años en un colegio lleno de monstruos que quieren comérselos y básicamente tienen que sobrevivir sin ninguna supervisión adulta. El siguiente libro es Las mareas negras del cielo, que forman parte de la saga del Tensorado, que son 4 libros súper cortitos como este de aquí, que apenas llegará a las 700 páginas. Y bueno, por cierto, tengo aquí el segundo, que todavía no me lo he leído pero que me acaba de llegar, que es Los hilos rojos de la fortuna. Esta saga se ambienta en un mundo de fantasía de inspiración asiática y tiene como telón de fondo un conflicto social entre una malvada y tirana emperadora y una revolución social que está cada vez cobrando más fuerza y que tiene que ver con la forma en la que se utiliza la magia dentro de este mundo, aunque no se llama magia sino remancia. Y una de las cosas que más destacan dentro de esta historia es cómo se utiliza este mundo de ficción para reflexionar un poco sobre el género, porque en este mundo cada persona decide su género. Hay personas que lo deciden cuando son muy pequeñas y otras cuando son más mayores, y por eso el uso del lenguaje neutro es muy importante dentro de estos dos libros, y de hecho el prefacio habla sobre ese tema y es muy interesante. Y esta historia va a tratar sobre dos hermanas que son hijas de la emperadora. Van a tomar dos caminos muy diferentes en esta revolución que está ahí latente, cada vez creciendo. Y aunque me ha parecido súper fascinante este libro y ver cómo se iba desarrollando todo, sí que es verdad que es muy rápido porque son libros muy cortitos, que me he quedado con un poco más de ganas de profundizar dentro de los personajes y de cada cosa que va pasando, porque ocurre todo con saltos temporales muy grandes. Así que, en resumen, lo que me ha faltado con estos libros son más páginas. El siguiente libro de fantasía también ha estado dentro de mis favoritos, así que también seré breve, y es Las bestias olvidadas de Eld, que me encantó, me maravilló. Y así, por resumirlo en una frase, trata de una hechicera muy poderosa que está tranquilamente viviendo en el bosque con sus criaturas mágicas y no la dejan tranquila. Ella lo que quiere es estar allí a su aire, pero vienen todo el rato a molestarle a la pobre. Es un poco más complejo, más poético, más intimista que todo esto, pero bueno, para que os hagáis una idea. Otro libro que he leído y con el que me lo he pasado súper bien y que estaba entre mis libros más esperados de este año y que ha merecido la pena esperar por él, es Los chicos del cementerio. De verdad, dos feelings. Es un libro de fantasía urbana en el que conocemos el mundo de los nujualos y las nujualas, que tienen distintos poderes relacionados o con la muerte y los espíritus o con la sanación, y trata sobre un chico llamado Yadriel que, en un intento por demostrarle a su familia que es válido como nujualo y que tiene esos poderes y que tiene esos dones, acaba invocando por accidente al fantasma del chico malo del instituto, que luego descubrimos que no es tan malo y le queremos mucho porque es muy majo. Va a tener que averiguar qué es lo que le ha pasado a este pobre chico para convertirse en un fantasma. Es un libro súper divertido, súper tierno, pero es que además trata temas muy importantes, porque el protagonista es un chico trans que está intentando reconciliar esa parte de su identidad con el hecho de que pertenece a una familia muy tradicional y no quiere ni puede renunciar a ninguna de estas dos facetas de sí mismo porque es quien es. Y a lo largo del libro vamos viendo ese proceso de reunir esas dos identidades. Tiene de todo, tiene protagonistas y personajes maravillosos, tiene acción y tiene mensaje muy importante. Y otra cosa,
esto es una nota aparte, paranoias mías como autora, me ha parecido muy curioso porque, como sabéis, en mis libros Brujas y Nigromantes, ¿no? Pues también reflexiono sobre temas de la magia relacionada con la muerte y siempre es muy curioso ver cómo autores que tocan temas parecidos los interpretan de manera distinta y otras veces cómo coincides en algunas cosas, así que ha sido muy guay. Y tengo que decir que en el proyecto Sueños hay personajes que creo que se llevarían muy bien con otros de este libro. Otro libro de fantasía urbana que he leído es Lobizona, que es la primera parte de una biología. En este caso la historia se centra en la típica estructura de chica que descubre que tiene una serie de dones mágicos que la hacen diferente de los demás y que es un poco no la elegida, pero que sí que es distinta al resto, incluso dentro de este mundo mágico que acaba de descubrir. Y también, como en muchas otras historias, va a ir a una escuela de magia, no de magia, sino para estas personas que son diferentes, y aquí va a poder explorar su potencial. Es una estructura que ya hemos visto un montón de veces, pero lo particular de esta historia es que por una parte la protagonista es una joven inmigrante indocumentada en Estados Unidos y por otra gira en torno al folclore argentino, este folclore muy onírico que mezcla lo real con lo irreal, y yo creo que es lo que más me ha gustado, todo este trasfondo, esa idea de la lobizona, que es una mujer loba que aparece rompiendo los esquemas dentro de este mundo. Y también, por supuesto, el mensaje, hay un montón de frases muy icónicas en este libro, sí, por favor, gracias, pero sí que es verdad que quizás sí que me ha pasado, a veces me costaba un poco conectar con lo que estaba pasando y con la trama, porque sentía que la trama y los personajes estaban un poco al servicio del mensaje y del world building. A veces me hubiese gustado ver un poquito más de profundidad en algunos personajes o en algunas cosas que estaban pasando, por ejemplo, como la historia de amor, que para mí era como muy brusca. Entonces sí que quizás ha tenido como unas cosas que me han gustado mucho y otras que me han costado un poquito más que nada por preferencias como lectora. El siguiente libro que he leído también es de fantasía urbana, el último, ya lo prometo, de verdad, es Ciudad de Cristal, el tercer libro de Cazadores de Sombras y el final de la primera trilogía. Estoy releyendo toda la saga, me lo he pasado muy bien viendo cómo va enlazando todas las pistas que ha ido dejando a lo largo de los 3 libros para resolverlo en este de aquí. Y a la vez, una cosa que me gusta mucho de Cassandra Clare, porque como hace tantas sagas, es que ya en este libro te encuentras luego pistas de lo que va a pasar, ¿no? Y las semillas de lo que va a pasar en la siguiente trilogía, que tú cuando lo lees la primera vez a lo mejor no te das cuenta, pero en la relectura tú vas viendo todo lo que ya está poniendo ahí. Y me gusta mucho cómo hace todo esto. Me he dado cuenta de muchas cosas sobre los libros de Cazadores de Sombras al releerlo. Por ejemplo, en esta segunda lectura he disfrutado mucho más de los personajes secundarios que la primera vez que lo leí, porque a lo mejor estaba más pendiente de lo que pasaba con los protagonistas, pero al volverlo a leer me he podido fijar mucho más en todos los detalles, en todas las tramas que tienen todos los personajes secundarios. Y es que me encanta una cosa que hace Cassandra Clare con todos sus libros, el hecho de que haya distintos puntos de vista, pero sobre todo que todos los personajes que aparezcan tienen una evolución, todos los personajes secundarios tienen su propia historia, y eso me parece que enriquece muchísimo los libros, porque no son personajes que estén ahí para servir a un propósito. Y pues ya está, a estas alturas, ¿qué os voy a decir de Cazadores de Sombra ya? Y ahora vamos allá con los libros de contemporánea. El primero es Midnight Library. Este libro también he hablado ya bastante de él, así que seré breve. Para resumirlo en una frase, diría que trata sobre qué pasaría si tuvieses la oportunidad de ir atrás, deshacer todos tus errores y todas esas cosas en las que te arrepientes y vivir distintas versiones de tu vida si hubieses hecho algo distinto. Es decir, ¿quién serías si en vez de esa decisión hubieses tomado una decisión diferente? El siguiente libro es más bien un thriller y es Alguien está mintiendo, chan chan chan, que este libro es un thriller ambientado en un instituto que me ha encantado por muchísimas razones. La primera es el concepto. Imagina que mezclas el Club de los 5 con Gossip Girl con asesinatos, ¿vale? Una investigación de un asesinato como en cualquier thriller. Un grupo de alumnos de este instituto es castigado por algo que no han hecho, lo cual ya empieza siendo bastante misterioso, o al menos ellos dicen que no lo han hecho, ya veremos. Y en esta sala de castigo, una de las personas que ha sido castigada es asesinada. ¡Chan chan! Y resulta que esa persona es la Gossip Girl de este instituto, que tiene una página donde se dedica a publicar las miserias de todo el mundo, y las otras 4 personas que estaban con él tenían motivos de sobra para querer que no publicase sus secretos. Así que la pregunta es, ¿quién está mintiendo? Porque claro, todos dicen que no han sido. Este libro es súper adictivo, pero además una cosa que me ha gustado un montón es el hecho de que vemos los puntos de vista de los distintos personajes que han sido acusados, y son personajes que están súper bien hechos, que tienen profundidad, que tienen complejidad y que además a lo largo de la historia van a ir evolucionando. Este tipo de libros hace que me moleste mucho más cuando se menosprecia la literatura juvenil, porque este thriller no tiene nada que envidiar a muchos thrillers adultos que he leído. De hecho es mejor que algunos thrillers adultos que he leído, aunque evidentemente las temáticas que se van a tratar son distintas, son temáticas adolescentes, problemas
más de adolescentes, pero que creo que nos podemos identificar todos porque todos hemos tenido esa edad. Y aunque no te identifiques, lo que le pasa a estos personajes es interesante, así que es como que me cabrea. El siguiente libro es más bien de novela histórica, y en este caso es El incienso de los espíritus, la última parte de la trilogía de Elena Lennox. Y en este caso la familia Lennox nos va a llevar con sus aventuras hasta Japón. Como siempre tengo que decir que la ambientación maravillosa, de verdad, o sea, es que parece que estás viendo una película en tu cabeza. Y en este caso la familia va a investigar un misterio que tiene que ver con las amenazas que está recibiendo un importante empresario y con algo que va a suceder en un teatro y que es muy impactante y que va a afectar mucho a todo lo que va a pasar en la historia. ¿Qué es lo que me ha pasado con este libro? Que quizás sí que ha habido algún momento en el que, como va plantando la autora tantas semillas para que luego el desenlace sea apoteósico, sí que ha habido momentos en los que se me ha hecho un poco largo el libro, de decir, por favor, tienen que pasar muchas cosas, estoy en tensión, quiero que pasen ya, todas estas cosas, ya. Sobre todo con el drama que estaba pasando ahí entre Arsat y Elena, Dios mío. Pero bueno, el final ha sido tan maravilloso y tan... he llorado tanto y he sentido tanto que no pasa nada porque se me ha hecho un poco largo. Al final ha merecido la pena la espera. Gracias por estos personajes, gracias por la historia de Elena, gracias... Es que no quiero decir nada porque es el final, entonces no puedo decir nada, pero es lo que yo necesitaba en la vida. Y es que Elena Lennox es el modelo a seguir que yo necesito en la vida y el icono que yo necesito en la vida. Vamos allá con los libros clásicos, en este caso libro clásico, porque el único que he leído clásico es Arsène Lupin. Y también ha estado entre mis favoritos, así que para resumirlo sin ser muy pesada, voy a decir que son distintas aventuras de un ladrón de guante blanco que hace cosas muy guays y muy espectaculares y que te dejan boquiabierto. Y que es muy divertido, ya está, leedlo. El siguiente cómic que he leído, solo he leído un cómic y tengo una pila enorme de cómics para leer, así que me tengo que poner las pilas. En este caso he leído uno, pero bueno, es bastante grandecito, así que yo creo que debería contar como varios cómics, que es Revolución, en este caso el tomo 1, Libertad, en el que a través de distintos personajes que son muy diferentes entre sí, vamos a ver cómo se va desencadenando la Revolución Francesa. Y los personajes, como os digo, son muy distintos, hay algunos que tienen unas ideologías, otros la ideología opuesta, hay algunos de clase social muy alta, otros de clase social muy baja, y vamos viendo cómo dentro de sus vidas va empezando a afectar todo esto que está pasando. Pero sí que es verdad que como lectora para mí ha sido un poco caótico porque cuesta mucho a veces conectar la causa-efecto de lo que está pasando. Y en el propio libro al final te explican que la Revolución Francesa fue un acontecimiento caótico y que al final eso pues claro se transmite en esta historia en el que pasaron un montón de cosas a la vez muy rápido. Y luego también por otra parte hay un montón de pequeños matices de contexto de lo que estaba pasando a nivel político, que seguramente una persona que sepa todos los detalles de lo que ocurrió en la Revolución Francesa y que sea un tema que le interese mucho disfrutará mucho más que yo, porque diría que mi experiencia leyendo este libro es que aunque haya sido interesante ver todo lo que ha pasado, también ha sido muy confuso. En el apartado de cómics hacer mención especial a Webtoon, porque me he enganchado a Webtoon y he estado leyendo True Beauty y Lore Olympus, no sé muy bien cómo se dice, Lore Olympus, ayuda. Así que no sé, contadme en los comentarios si queréis que incluya los cómics de Webtoons que lea dentro de los resúmenes de lecturas. Y ahora vamos allá con los libros de no ficción. El primero del que voy a hablar es Ya estábamos al final de algo, que creo que os gustará si os interesan los libros relacionados con política, con sociología y también con esa idea de slow journalism en el que se analiza la situación actual, la actualidad, con un poquito más de calma, con más perspectiva. Y en este libro lo que se hace es reflexionar sobre la pandemia como una catapulta de cambios sociales, de cómo puede llegar a haber un antes y un después, pero que ya viene marcado por situaciones que estaban latentes en la sociedad. Y lo que hace un poco es dar su interpretación de lo que estaba pasando antes de que llegase la pandemia, durante y en lo que puede pasar después. El siguiente libro que he leído es Still Like an Artist. En el caso del audiolibro viene un paquete con 3 libros del mismo autor en el que reflexiona sobre distintos aspectos de la vida creativa y de las profesiones creativas, y lo que hace es que va soltándote pequeñas píldoras de sabiduría, pequeñas frases, reflexiones, que son esas ideas a las que estás dándole vueltas durante mucho tiempo, y todas esas ideas están encadenadas para transmitirte un mensaje un poco más complejo. Y me ha parecido muy interesante porque realmente, aunque hable de las profesiones creativas y de trabajar con la creatividad, creo que es un libro que puede ser útil para cualquier persona. El siguiente libro es Nixon, el arte neerlandés de no hacer nada, que os tengo que decir que es un libro precioso, súper
cuidado desde el punto de vista estético y quizás sea más interesante casi desde el punto de vista estético que por el contenido en sí mismo, porque es un libro muy básico. Es decir, que más que una lectura que profundice en el tema, en este caso en la necesidad de descansar, de cambiar un poco la filosofía de vida que tenemos, esa idea de que trabajar siempre más duro, más que nadie es lo mejor cuando no tiene por qué ser así. No profundiza demasiado porque toca muchos puntos distintos, así que creo que puede ser más interesante como una introducción en estas ideas si no te has parado nunca a pensar en ello, o como ese recordatorio de cosas que a veces son muy obvias pero que necesitamos que nos vuelvan a decir. Con este libro de aquí pasa exactamente lo mismo, es Whatever You Think the Opposite. En este caso ha sido una relectura, pero me apetecía sacarlo. Igual típico libro con un interior, unos gráficos, unas fotos, unas ilustraciones súper chulas, y que en cuanto a contenido no es un contenido súper profundo, no es una lectura, pero que sí que tiene ideas que te pueden ayudar y que te refrescan el chip y que te ayudan a conectar con ciertas cosas o que te obligan a reflexionar sobre las ideas que aparecen aquí. En este caso es un libro relacionado con la creatividad, escrito por un famoso publicista, y lo que me gusta de este libro es que te anima siempre a no pensar que siempre lo convencional o la primera idea que te viene o la idea más evidente tiene por qué ser la mejor. A veces hacer lo que parece que es llevar la contraria, que tampoco siempre necesariamente, ¿no? Pero a veces las soluciones no son las cómodas, no son las más evidentes, no son las que todo el mundo diría haz eso. Y estaba un poco bloqueada a nivel creativo después de estar revisando el libro durante tanto tiempo. Cuando ha acabado me he quedado un poco descolocada. Me ha venido muy bien volver a este libro que transmite un montón de ideas interesantes, así que os lo recomiendo mucho también si os gusta todo el tema creativo, si trabajáis con creatividad. El siguiente libro que he leído me parece súper importante y que habla de temas muy necesarios que casi no se hablan, pero que espero que se hablen más, y es el libro de Ace, porque me quedé con mucha curiosidad sobre todo el tema del romanticismo y de la sexualidad después de leer Loveless de Alice Oseman. Y este libro es interesante por muchos aspectos, porque va más allá de la idea del romanticismo y la sexualidad, sino que se plantea la forma en la que la sociedad actual está configurada para hacernos creer que hay ciertas formas de vivir que son las apropiadas, que son las normales, y que descarta el resto de experiencias. Es decir, que tú para tener una vida plena y feliz y sana pues tienes que tener una pareja o tienes que tener una determinada forma de comportarte, no en todo lo que tiene que ver con estos temas, porque como os digo va mucho más allá y son cosas que al final afectan a todo el mundo. El siguiente libro creo que me olvidé de comentarlo cuando lo acabé y me he dado cuenta, aunque igual resulta que sí que he hablado de él y hablo de él 2 veces, pero bueno, no pasa nada, y es Your Money or Your Life. En este caso es un libro de educación financiera que me ha gustado porque es diferente a otras cosas que he leído, como que asumen algunos libros, ¿no?, que todo el mundo se quiere hacer multimillonario invirtiendo en bolsa o invirtiendo en bienes inmuebles, y este libro me parece muy interesante porque no tiene ese enfoque tan agresivo, sino que lo que hace es invitarte a reflexionar sobre cómo es tu estilo de vida y cómo adecuar la forma en la que ganas dinero y gastas dinero para que se adapten al estilo de vida que quieres tener. Y eso me parece mucho más interesante porque al final se centra en cada persona y en lo que funciona mejor para cada persona. Te enseña distintos conceptos útiles, te enseña distintas herramientas para conocer mejor cómo gastas y cómo ganas el dinero. Y por ejemplo, una de las cosas que te plantea es que aprendas a equiparar de forma adecuada tiempo y dinero. Hasta aquí mi repaso de mis últimas lecturas. Espero que os haya gustado, que os quedéis con unos cuantos libros que os apetece leer, que hayáis descubierto lecturas nuevas. Si hay algún libro que no he leído, que decís por favor Raquel, este libro que ha salido, que es maravilloso o que lleva un montón de tiempo pero nunca lo has leído, tienes que leerlo, dejadlo abajo en los comentarios para que todo el mundo pueda verlo. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, no os olvidéis de dar a like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, de suscribiros para ver más vídeos como este, y muy importante, darle a la campanita si queréis que YouTube os avise cuando subo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, 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 chao.